Buenas noches, como siempre, gracias por su compañía. Hoy tenemos un tema que es bastante polémico, es el lenguaje incluyente. Para eso tenemos 3 invitados. Está con nosotros Isela Lightburn, escritora, muchas gracias, gracias por estar con nosotros. También está Homero Velázquez, cineasta, muchas gracias, hasta que se nos hizo. Y Asmara Gay, escritora y profesora. Muchas gracias. Empecemos con el lenguaje incluyente. ¿Qué opinión les merece? Ustedes empiece, el que quiera, primero. Ahora sí, cuéntanos, Isela. Como en la escuelita, ¿no? ¿Qué opinión te merece el lenguaje incluyente? Yo quiero empezar con algo que escribí. Primero les digo, soy comunicóloga de inicio, mi primera carrera es comunicación, pero luego estudié una maestría en Casa Lam de apreciación y creación literaria. Soy escritora y escribo principalmente cuentos infantiles, pero escribo de todo un poco. Aunque mi principal ocupación ahorita es ser viajera, gracias a Dios. O sea, viajo todo el tiempo y es una felicidad. Pero bueno, he hecho muchos cuentos infantiles y es como mi legado al mundo y es lo que me gusta hacer, lo que me hace muy feliz. Y por lo tanto, escribí un tipo de cuento que quisiera y que va con el tema. Adelante. ¿No? Mi mamá, queridísima, que se murió apenas el año pasado, me decía Periquita. ¿Por qué será? Pues, comunicóla, imagínate. Hablo. Por eso escribí, para no inundar el foro de palabras. Dije, mejor escribo algo y me callo un poquito, porque si no me quedo aquí a vivir contigo y no acabo en 2 días, ¿no? Entonces dije, mejor escribo algo que sea concreto, ¿no? Y empieza así. Resulta que algunos enseres de mi casa se enteraron de que hoy vendría a tu programa. Ayer, cuando llegué a mi casa apurada, entré al baño y sobre el excusado descubrí un gran letrero que decía, muera la A y la O al final de las palabras. Muera también el y la. No entendí nada, pero sobre la tina había otro que decía, soy letiné. No sé quién ni cuándo alguien me etiquetó con el género femenino sin tomar en cuenta mis convicciones y mi forma de ser. En otro letrero, sobre el lavabo, leí, no ven que soy de piedra rosita, ¿cómo es que quieren catalogarme en el gremio de los objetos masculinos? Me uno a la protesta del letiné, yo quiero ser le lavabé. Suena lindo, ¿no? Suena como francés. En la cocina, un letrero sobre el sartén decía, yo que podría decirle el género neutro, soy sartén, tengo profundos problemas emocionales. Unos me llaman el sartén y otros me llaman la sartén. Y dicen que las 2 maneras son correctas. Tengo problemas emocionales. Y así, la casa entera estaba plagada de mensajes que exigían mi apoyo para su causa. Le sillón, le cortiné, le foqué, les paredes, muchos objetos de género femenino, masculino y neutro piden cambiar. Todes. Yo les dije que habría confusión, malentendidos y necesidad de largas explicaciones para poder comprendernos si se quita el género de las palabras en español. Y con pocos ejemplos me explico, ya que el género puede cambiar hasta el sentido. Por ejemplo, el papa o la papa. Misma palabra, con diferente género, es otra cosa. El pendiente y la pendiente. El cura y la cura. El cometa y la cometa. El capital y la capital. Traté de explicarles que el lenguaje no es un invento caprichoso de algún chiflado, que este se desarrolló poco a poco por la necesidad humana de comunicarnos, y de comprendernos con claridad y precisión. Eso es muy importante. Les dije que ese proceso ha vivido cambios, pero estos se dan poco a poco y con un fin.
Agregué que el español es un idioma rico, con muchas opciones y posibilidades, y las palabras sirven para eso, solo para eso, para una clara comunicación, no para separar ni para discriminar. Si digo, dejé mi abrigo en la silla de mi oficina, tú te vas a imaginar una silla, tú te vas a imaginar otra silla y tú otra silla. Cada quien va a tener la imagen de su silla en la cabeza, pero todos vamos a tener una silla en la cabeza, ¿sí? Entonces logramos una comunicación, aunque la silla no sea la misma, cada quien le va a poner su silla a mi mensaje, ¿no? Eso se trata, para eso es el lenguaje, para podernos comunicar, ¿no? Entonces, cuando se nombra cualquier objeto, si no se particulariza, la palabra sirve solo para entendernos. No sé si logré algo con mi perorata. Ninguno de los enseres de mi casa me contestó. Pero hoy dejé la tele prendida. Para que todos escuchen lo que aquí se dirá y entiendan que el lenguaje no es inclusivo ni exclusivo. Es un medio que se adapta a las necesidades de los hablantes según la Real Academia Española, ¿sí? Entonces, si se tiene que cambiar algo, venga, que haya cambios. No hay que cerrarnos a los cambios, pero no con imposición, sino respetando la historia de la lengua. Y hace rato platicábamos, y te diría, yo lo que te pondría de ejemplo es, ¿qué diría Cervantes si le dijeran, dentro de 100 años vamos a hablar como estamos hablando tú y yo? No entendería nada. Y se le cae el pelo y dice, no, por favor, no vayan a hacer eso con la lengua, no. Así es que no hay que negarse, hay que abrir posibilidades, pero que no sea imposición, que sea un proceso. Homero. Maravilloso, magistral. No me sorprende que Isela haya arrancado con un cuento. Es no sorprendente, pero sí muy agradable escucharlo porque describe perfectamente, Kimberly, y el contacto que tuvimos tú y yo a raíz de esta nota en LinkedIn detonó esto precisamente porque yo celebro muchísimo que 3 mujeres, bendito entre ellas estoy, estén dando un testimonio precisamente desde un punto de vista, desde un ángulo femenino. ¿Por qué lo aclaro y por qué lo digo y por qué lo celebro? Porque viniendo de un hombre puede sonar a que está patriarcado. Exactamente, a que está uno defendiendo una postura o machista o masculina y de ninguna manera. Yo, al igual que Isela, soy comunicólogo y mi pasión por escribir nace de inicios de mi carrera como redactor publicitario. Y como buen escritor, pues he sido muy cuidadoso siempre de la gramática y del orden y de la sintaxis y sobre todo de la semántica. Por ello mismo, pareciera ser que hay una defensa a ultranza de decir, no modifiquen el lenguaje. Y no podemos erigirnos ni en jueces ni en seres sabiondos o sabelotodos que queremos defender una postura. No, yo creo que aquí es más una cuestión de, lo mencionó Isela al final como un dato muy importante, que es el hecho de que las costumbres decanten por sí solas y no sean impuestas. Cuando hay una agenda de género que se quiere imponer, bienvenida, yo soy el más abierto, alucino a los homofóbicos, yo tengo amigos gays maravillosos y tengo también conocidos que están en esa lucha de decir, oye, no me digas que soy hombre o mujer porque yo no me identifico ni lo uno ni lo otro. Hay los no binarios y hay ahorita el LGQB, Y y Z plus y todo el abecedario. Bienvenidos, eso no hay problema. El asunto es confundir una preferencia o identidad sexual con un hecho, y lo mencionó Isela, que es el tema de la comunicación verbal o escrita. Yo para concluir esta primera participación, lo que quiero aclarar es que la reacción que tenemos muchas personas en contra de este lenguaje de amigues y de todes y de o tod @s o de los Cosas mexicanos y las mexicanas, no existe. Pero más allá de eso, de su no existencia, yo creo que aquí lo fundamental está en el hecho
de la inutilidad de esa insistencia, de ese uso. Si utilizar el lenguaje inclusivo de esa forma ya hubiera tenido resultados, por decantación este lenguaje ya hubiera permeado. El punto es que no solo no ha permeado, el porcentaje es muy bajo de las personas que lo utilizan, 0.12% de la población es nadie. Entonces, ese 0.12% está aferrado a imponer esa práctica en una sociedad que realmente lo que debiera cuidar son otras formas de fondo. Para mí, precisamente, mi rechazo está en este asunto, en que este lenguaje nos distrae del problema de fondo. Nos distrae de una educación machista, nos distrae de una... Sí, ¿cuántos feminicidios han ahorrado por lenguaje incluyente? Ninguno. Gran pregunta, Kimberly. Gran pregunta, Kimberly. Muy Y es a bueno. eso a lo que me refiero. Si de verdad el lenguaje tuviera alguna repercusión positiva, como dice Isela, bienvenido. Bienvenido a los cambios. El lenguaje es un ente activo, vivo. Y por supuesto que tiene que modificarse y por supuesto que no hablamos hoy decía Don Quijote, ¿no? Desfaciendo a los molinos. Nadie diría ahorita desfaciendo. La F desapareció por costumbre y así como muchas de ellas ahora ya podemos ver en la Real Academia aceptado el verbo tuitear, ¿no? Y forwardear y vamos, bienvenido. No es una postura intransigente de no al lenguaje inclusivo, no. Es simplemente que, desde mi punto de vista, distrae del verdadero fondo del problema. La inclusividad y la equidad de género no pasa por el lenguaje. De verdad no pasa por ahí, porque en el momento en el que pasara por ahí ya se hubieran resuelto muchos problemas y la verdad están en incremento. Ya lo veíamos con el presidente Fox, que más bien era como una excentricidad, ¿no? Las y los mexicanos. Sí, no. Asmara, Chiquillos y chiquillas. Exacto. Cuéntanos, lenguaje incluyente, no lenguaje incluyente. Creo que tú podrías decir que a veces sí o cómo. Va a ser una mesa interesante porque yo también soy comunicóloga. Yo estudié Ciencias de la Comunicación en la UNAM, después estudié Letras en Casa Lam como maestría y también con el doctorado en Letras. Pero mi formación pues es de comunicación y cuando tú tienes una formación de comunicación, a diferencia de los lingüistas que pienso se basan mucho en pensar al lenguaje como sistema, nosotros lo vemos como lenguaje como discurso. Y en ese sentido, cuando tú piensas el lenguaje como discurso, tú sabes que en el lenguaje se están proyectando cultura, se está proyectando relaciones familiares, se está proyectando identidad, pero identidad que nace a partir de lo que viviste en una primera infancia y en el colegio, y bueno, se fue afirmando algo en un primer momento inconsciente y luego se va haciendo medianamente consciente hasta cierto punto que tú lo decides. ¿A qué voy? No estoy tan de acuerdo con Homero cuando dice que en el lenguaje, si el lenguaje quisiera transformarse, ya se habría hecho, porque nosotros lo vivimos todos los días. Nosotros enseñamos a los niños a ser machistas o liberales, claro, en una imposición colectiva, porque vivimos en una sociedad, en familia, en escuela, en trabajo, etc. Si nosotros, como decía Pérez Reverte hace poco, que estaba viendo un programa sobre lenguaje inclusivo, precisamente él dando unas opiniones, si nosotros enseñáramos ese lenguaje inclusivo desde la infancia, en la educación, en la televisión, ¿verdad?, en vez de proyectar telenovelas o películas o programas donde el machismo predomina, la discriminación, pues otra sociedad tendríamos, pero no lo hacemos. Entonces, yo sí creo que el lenguaje puede ser transformador y estoy a favor del lenguaje incluyente desde antes de esta última moda a partir del género, porque el lenguaje incluyente digamos que nace hace 30 o 40 años cuando se trata de evitar la discriminación por religión, por color de piel, por cuestión estrato socioeconómico. Ahí nace este lenguaje incluyente y ahora se ha reforzado con la cuestión del género o la identidad sexual. Entonces sí estoy a favor, pero no pienso que sea el camino correcto. Vamos a hacer una pausa. Regresamos.
un ejemplo muy tangible del lenguaje incluyente. Hace no mucho prohibieron en todas las escuelas, publicaciones, adoptar este tipo de lenguaje. Rápidamente, ¿creen que es una moda pasajera, Isela? No. No. ¿Crees que se va a quedar el lenguaje incluyente? Que va a transformarse, que sí tiene que haber mucho más aceptación de integración, más bien, de estos gremios que se sienten separados, rechazados o lo que sea. Yo creo que sí. Homero, ¿es una moda pasajera el lenguaje incluyente? Más que creer si es o no una moda pasajera, yo deseo que sea una moda pasajera. Y lo digo por convicción porque, como bien decía hace un momento, es un tema cultural y en eso estoy totalmente de acuerdo contigo, pero precisamente porque es un tema cultural, creo que debe venir desde adentro, no desde la imposición, repito, y perdón la insistencia. La imposición es lo que hace que el rechazo sea en automático, porque no, y por eso está bien llamarle moda, porque yo sí creo que es por el momento una moda. No sé si va a ser pasajera, concuerdo con Isela, probablemente no lo sea, pero por el momento lo es, porque ahorita en la agenda es un tema con el que la gente queda bien, y quedar bien es lo de moda. Ser inclusivo está muy bien. Yo creo que todos somos inclusivos y que ninguno de los cuatro aquí estamos en contra de que la gente viva mejor o que no se le discrimine o que no se le rechace. Eso sin duda es una prioridad. De ello a que dependa del lenguaje, yo creo que depende del fondo cultural y tú lo dijiste muy, muy claramente, es desde la educación de pequeños, es desde casa, es desde evitar que a la mujer se le rechace, se le rezague y se le coloque en posiciones y en etiquetas que no le van, ya Sí, no le van, cosificada. porque estamos en el siglo XXI, por el amor de Dios, ¿no? Asmara, ¿será pasajero? La manera es pasajera, la lucha por el lenguaje inclusivo en todas sus variantes, no solamente a nivel de género, no de sexo, sino la idea de no discriminación, yo siento que es lo que va a perdurar. Pero el lenguaje... Pero cuando decimos los niños, ¿estamos discriminando a las niñas? Yo creo que no. No. No Yo se creo nos que- enseña a discriminar de esa manera, se nos enseña a discriminar de otras maneras. Se exacto. nos enseña a discriminar cuando se dice, ¿no? Corres como vieja. O sea, Eso sí. Pero que nada tiene que ver con el lenguaje incluyente. tiene que ver con el lenguaje incluyente y la manera en que se expresa un sentido. Por eso decía hace ratito, el lenguaje no lo estamos visualizando como discurso, sino como un sistema absoluto, y como es cambiante, no es un sistema absoluto. Nosotros lo modificamos y podemos hacerlo, pero no creo que mañana, el día de mañana, en un año, nosotros vayamos a decir, todos somos, no, No, me por veas. Es que me favor, quiero no. imaginar Ay, no. una novela de 90 páginas. Entonces el autor tiene que poner las niñas y los niños, los ancianos, las ancianas. Ay, no. Las 90 páginas se van a convertir en 180 El himno nacional tendría que cambiarse a mexicanos y mexicanas al grito de guerra. para que no me sienta Para que no se excluida. excluya. Claro. Y yo debo agregar, Asmara, y tienes mucha razón, el hecho de que el lenguaje, que no por sí mismo ningún lenguaje tiene género, todos los lenguajes son neutros, que nosotros le demos una posición a un sustantivo es otra cosa. Decimos la mar únicamente porque el mar o la agua, que sería una cacofonía, le ponemos el agua. Ya le cambiamos el artículo únicamente por un tema de sonido. Claro. Sin embargo, no estamos discriminando ni haciendo nada y tendremos que decirle agüe. No, o sea, ese es el punto. Yo no me siento discriminada cuando dicen los humanos. O sea, no Claro siento que que no. estoy fuera del grupo, ¿no? Es correcto, y estás usando el artículo neutro, los. Entonces, por sí mismo el lenguaje no es discriminativo, yo concuerdo con Isela en su cuento, no es ni excluyente ni incluyente. Yo creo que el lenguaje es el lenguaje, como un medio de comunicación, verbal o escrito, y bajo esas circunstancias, lo único que tenemos que defender es que la cultura, la educación, las costumbres no lleven a decir corres como niña. Esa es otra historia. esa es Ese es un otra tema historia. Que cultural. nada tienen que ver con la E, con la O, o Con con la O, la con la O. Nada. Exactamente. Eso. Es la manera en que expresas el discurso, justo, precisamente, cómo te apropias del lenguaje y cómo lo canalizas y haces tus relaciones sociales. O violencias muy sutiles que no nos damos cuenta, ¿no? Podemos estar viendo un noticiero y de repente dicen 2 mujeres que viajaban solas. Ah, caray. Dices, ¿what? ¿Cómo que viajaban solas? Iban 2. Como no Sí, iba sí, un hombre, sí, y no entonces importa estaban si le solas, pusieron claro. A, E. Ya las consideran eso está solas. bien. Sí, solas. Y son Una dos. madre
sola con sus Sola. hijos. ¿Cómo? No, sola, si tiene O sea, los es más hijos. que suficiente. Seguimos hablando del lenguaje. Hay otra costumbre que me parece muy desagradable, que no está impuesta como este lenguaje incluyente, que es meter todas las palabras en inglés conforme avanzan las redes sociales. Decir post en lugar de publicación, decir like en lugar de me gusta, cuando para todas estas palabras tenemos su contraparte. ¿Qué opinión les merece esta situación de estar metiendo palabras en inglés en el lenguaje? Pues también yo creo que es un proceso cultural, ¿no? A mí me sorprende, por ejemplo, en España, que son tan amantes y tan correctos en su forma de hablar, que al tocino le dicen bacon. El bacon. Que dices, ¿cómo? ¿Cómo? ¿Por Y qué al dicen internet le bacon? llaman el wifi. Y allá la mayoría no habla inglés. O sea, yo no sé el porcentaje, pero la gente con la que yo trato, la mayoría no habla inglés, pero dicen bacon. Por ¿Por ley qué? están obligados a doblar todas las películas al español. No hay inglés y subtítulos. Y por eso allá se llama Luke Trotacielos, ¿no? Luke Skywalker. Y esto yo sí creo, igual que Isela, que es un pochismo y una aspiración, un tema aspiracional de pretender utilizar el lenguaje inglés en prácticamente todo. No, Y todas las palabras, o sea, para decir marketing, o sea, ciertas profesiones Sí. lo usan todavía más, que tienen todos estos términos que creen que se oyen muy profesionales porque los utilizan, pero más bien parece como una carencia de vocabulario, ¿no? es correcto, Parece. es correcto. Para toda palabra hay un equivalente en español y en esta defensa, pues sí, hemos caído todos creo que ahí sí no hay excepción, en esta también costumbre, que ya se volvió permanente, de decir, reenvíame el correo, en lugar de eso dice, forwardéamelo. El El verbo mail. forwardear, El por mail, el amor de Dios. Sí. aparte el mail. Sí, sí, sí. En España deciría vosotros forwardeáis, ¿no? Entonces, bueno, es poner verbo en todo, sin entrar en el detalle de que hacemos verbo de todo. Todo lo convertimos en verbo, ¿no? Ahora dicen recepcionar, cuando es un verbo que no existe. Entonces, el propio agendar, viene de agenda. Es La financiación. no, bueno, sí. Ese es un horror. Asmara, casi nos vamos. Cuéntanos tú acerca de estas palabras en inglés que se meten en todo el vocabulario. Como ya lo decía Isela en su narración que nos leyó, tiene que ver con la cultura. Aunque no lo queramos, vivimos procesos históricos, sociales. La influencia que tenemos de Norteamérica es grandísima. No lo podemos evitar. Yo que más quisiera, igual que mis compañeros, que se utilizara plenamente el español, pero no podemos evitarlo. Mi propio hijo actualmente le fascina el inglés, solo quiere hablar el inglés. Sí, pero puede hablar en inglés, pero no esta mezcolanza. Al principio lo Spanish. hacía, en su aprendizaje, en su influencia con sus amigos, ahora solamente quiere hablar inglés y a mí me preocupa porque yo adoro el español, se me hace una lengua Ay, sí, bellísima, rica, hermosa. Compleja. compleja también. Muy rica. Muy rica, perdón. Tal vez mi maestro Calvillo, que me dio Shakespeare, se vaya a enojar, pero más bella que el inglés. Se me hace más bella que el inglés. En fin, que es algo que se va dando como una evolución, que nadie se lo ha impuesto, sino que se da de manera natural, al paso del tiempo. Asmara, y tocaste un punto clave. Este tipo de evolución y de costumbre se ha dado de forma natural. No vino nadie a decirte, hablemos las palabras en inglés e incluyámoslas en nuestro vocabulario. Nadie hizo eso. El tema del incluyente es otro. Precisamente por eso es tan importante el hecho Ya de... está, hay manuales para hablar de manera incluyente. Es Qué la complicado. imposición es la que la hace inviable. Yo creo que va a ser inviable y que va a terminar no funcionando a la larga. Por eso digo que espero que no sea Casi nos vamos, se nos acabó el tiempo, pero por ejemplo, ya lo comentábamos, países, Francia, Argentina, han prohibido rotundamente el uso de este lenguaje incluyente. ¿Tienen conocimiento de algún país que lo quiera meter institucionalmente? Estados Unidos en sus universidades, algunas universidades de Estados Unidos, y en nuestro país hay un intento, en la UNAM hay intentos por meterlo. Pues bueno, la última opinión la tienen ustedes, ahí tienen nuestras redes sociales, también a nuestros invitados, Isela, Homero y Asmara, para que comenten lo que quieran. Muchísimas gracias por haber estado con contrario, nosotros. gracias a ti, Gracias a Kimberly. ti. Gracias, Muchas nos vemos la semana que entra, se queda con Pantalla de Cristal.